Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Triunfo, su podcast deportivo. A todo mundo que ha estado detrás de este proyecto ha estado genial, ha crecido un chingo, entonces la neta queremos agradecerlo a todos antes de que se nos olvide. Y ahora sí, vámonos con nuestro invitado de lujo que tenemos hoy, Alexis Galloso. Hermanito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. La verdad es que estoy súper bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, hermano. Vamos a darle porque seguramente pues, la gente te quiere conocer, a lo que venimos, a conocerte, a saber tus triunfos, lo que realmente es. ¿Quién es Alexis, hermano? Pues creo que Alexis Galloso es, bueno, actualmente soy el coordinador de deporte adaptado del Centro Deportivo Hidalguense de Alto Rendimiento. Ok. También soy pues entrenador, bueno, docente de talleres en Fundación Teletón, pero creo que sobre todo soy atleta, soy hermano, ¿no? Creo que me siento muy feliz con toda mi familia y creo que justo eso, soy alguien sencillo, me gusta llevarme bajo esa línea. Qué bueno, Ajá. hermano. Yo creo que en este deporte queremos saber mucho cómo llegas, cómo llegaste tú a decir voy a ser atleta, porque pues no eres cualquier atleta, o sea, ¿cómo llegó en ese punto de tu vida el ser atleta, hermano? Pues justo, soy atleta paralímpico de la disciplina de paratletismo, creo que eso justo fue lo que me faltó de mi presentación. Me dedico al atletismo de pista desde hace 14, 15 años, porque yo empecé en el 2012, ¿no? Estamos en el 2026, justo 14 años, más o menos, por ahí. Bien chavo, ¿no? Y ¿Qué empecé tenías chavo, que como 13, tenía 14? 14 años. Ok, ajá. Ajá. Desde muy niño, bueno, el atletismo me gustaba desde antes. Desde muy niño yo me rehabilité en un centro de rehabilitación muy famoso, ¿no? En Fundación Teletón, no sé si se Claro. puede decir. Sí, claro, no, no, no. Yo Dale, me dale. rehabilité en el CRIT Hidalgo, aquí en Pachuca, El que está en Colosio. ajá, Ok. justo, el que está no, en Colosio no, es el que está en Fomento Minero, Ah, ok. ajá, Ya, ya, ya. el que pertenece a Fundación Teletón, el otro le pertenece al Estado, Ah, ¿no? Entonces, yo me rehabilité ahí cuando era niño, ¿no? Yo nací con discapacidad, desde niño tengo esta condición, yo tengo artrogriposis congénita, ¿no? Congénita significa que es de nacimiento. mm, Y básicamente es una discapacidad que afecta como principalmente a temas articulares y musculares, ¿no? Hace diferentes deformidades, tanto en temas de articulaciones como en temas de crecimiento de músculo, ¿no? Entonces, a cada persona que tiene esta afectación, pues le afecta de manera diferente. Y a mí me tocó que ok. me afectara principalmente en las piernas y en uno de los brazos. Entonces, desde muy niño, pues siempre mis papás, pues algo les tengo que agradecer es que siempre me trataron de la misma manera con la que tratarían a cualquier otra persona, ¿no? Ok. Me dijeron desde muy niño, Alexis, pues tal vez tú te ves diferente y te mueves diferente, pero para nosotros eres completamente igual a los demás. Entonces, el único que va a determinar qué es lo que puedes hacer de tu vida eres tú, Tus límites ¿no? los tienes tú, Sí, al final. eres tú al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eso sí, creo que siempre se los voy a agradecer muchísimo, porque aparte de todo soy el primer hijo de mis padres, entonces tenían que tener una mentalidad Muy fuerte, muy cabrón. fuerte desde muy niños, Muy fuerte, sí. bueno, desde muy chicos, porque ellos no eran niños en aquel momento, pero desde muy chicos, como para poder decir, bueno, pues voy a educar a mi chavito así, ¿no? Entonces, desde muy niño siempre fui muy hiperactivo. La verdad es de que, mira, mi esperanza de vida no era muy grande, Ujú. era de unos Pero al 3 final te 4 valía. meses de nacido y eso fue muy difícil a mi mamá al principio. Y para su buena o mala suerte, ya tengo 27, ¿no? Ya, Entonces, exacto, que no lamentablemente me para salió. ella, sí, claro, lamentablemente para ella, pues le tocó aguantarme un Sí, poco de más un tiempo, ¿no? poquito más. Ajá, entonces, pues justo eso fue lo que pasó, ¿no? Fui muy hiperactivo de niño, le hice pasar muy malos ratos a mi mamá, pero era justo eso. Entonces, cuando yo venía a este centro de rehabilitación, ¿Estabas aquí en Pachuca o a dónde sí, vivías? en Tecámac, Estado de Ah, México, y cerca. nos rehabilitábamos aquí, bueno, yo venía aquí a Pachuca. Desde niño siempre me gustó mucho, mucho, mucho Pachuca. Me encantaba la ciudad O sea, tú lo porque, conocías, venías sí, seguido. sí, porque veníamos cada semana Ok, a mis terapias. ajá. Y ahí a Entonces me dar la tocó vuelta conocerla. y Ajá. algo, sí, claro. Sí, mi mamá me traía a diferentes lugares a conocer de repente un poquito cuando teníamos tiempo y siempre me gustó, pero bueno, eso es otro tema para más adelante. El tema es que yo venía a rehabilitación y desde muy niño, pues mi mamá buscaba actividades en las cuales pudiera empezar sí, a dosificar un poquito toda la energía que tenía, ¿no? Ok. Entonces, pues a ella le pasó de que me metió al taller de deportes. Y cuando yo empecé en el taller de deportes con el profe Abraham, en aquel entonces era el docente, pues fue muy mágico, ¿no?
porque me empezó a enseñar que el básquetbol, aprendí lo que eran las bochas desde muy niño, aprendí a jugar béisbol, cosas de ese estilo. Poco a poco pues fui aprendiendo diferentes disciplinas deportivas, pero hay un punto de quiebre en mi vida, ¿no? Y es cuando en uno de esos días que estábamos en Teletón, pues veo un periódico, ¿no? No sé por qué llegó el periódico a mi vida, la verdad es de que ahí no es como que los pongan todo el tiempo, ni, la verdad no me acuerdo cómo No, llegó, sí, sí, sí. ¿no? Pero sí me acuerdo que estaba en Teletón. Entonces veo en la portada del periódico a un atleta, que justo no era un atleta normal, no era un atleta convencional, era por primera vez un atleta en silla de ruedas, ¿no? Y era así, el atleta en su silla de pista, levantando la mano en alto y las letras decían a lo grande, así como de, el mexicano se lleva el oro, ¿no? Wow. En aquel entonces era el maratón de Los Ángeles, por ahí yo creo que como 2008, 2009, por ahí. Ok. O sea, era yo todavía muy, muy niño. Todavía faltaba, imagínate, faltaban 5 años para que yo empezara a competir. Tenía yo como 9 años en aquel entonces, 9, 10 años por ahí. Ah, ya Ajá. te entendí. Entonces, yo dije, yo quiero hacer eso. No sé qué sea, solo me interesó la forma de la silla, me interesó que él estaba como con el brazo, que había ganado, Claro. ¿no? Y en aquel entonces esa persona era Saúl Mendoza. Saúl Mendoza, Referente en. que es referente en el atletismo de pista, sobre silla de ruedas, tanto de ruta como justo, ¿no? Como en las pistas. Él es atleta de medio fondo, ¿no? Y ha ganado muchas medallas a nivel internacional, compitió en muchos Juegos Olímpicos, incluso fue medallista de platas y bronces para México, entonces uno de los grandes, junto con Aarón Gordián, grandes referentes del atletismo. Entonces, en ese momento era Saúl. Y no me importaba, ¿no? Yo solo dije, yo quiero hacer eso. Y lo empecé a repetir, yo quiero hacer eso, yo quiero correr, yo quiero correr, yo quiero correr, yo quiero correr. ¿Se lo dijiste a tus papás? Se lo dije a mis papás, se lo dije a mi entrenador, se lo dije a todo el mundo, pero cuando creces en un entorno en el que pues no es fácil como tener como todas las oportunidades ni todo el alcance económico, Entiendo. pues es difícil, porque aunque mis papás siempre me dieron todo lo que pudieron, Tampoco era fácil para ellos. tampoco era fácil. No era así como, No, no te porque, preocupes, mañana claro, vamos, sí, sí, ¿no? no. Y porque mira, las sillas de pista tienen un costo elevadísimo. Sí. En aquel entonces era un poco más barato, pero aún así era muy caro, ¿no? O sea, en aquel entonces, en el 2012, que ya fue cuando yo empecé con mi carrera formal, una silla estándar para poder competir en atletismo de pista rondaba unos 120, 130 mil pesos. De aquel entonces, hoy están más caras, Claro. pero en aquel Oye, es entonces una aún así ya era una lanísima. lana. Claro, ¿no? Es una lanísima. Y mi papá, orgullosamente, es albañil. Desde que yo era niño, mi papá siempre fue albañil y hasta la fecha no quiere dejar de trabajar. Es algo que le gusta al Sí. señor y pues bueno, son cosas que Sí, se respetan, ¿no? lo que dicen en la que me voy a morir. Sí, claro, Sí, lo está amo mucho, pero es algo riesgoso ya para la edad que Sí. tiene. Pero mi papá siempre fue albañil y mi mamá en aquel entonces era ama de casa, además porque me cuidaba, me tenía que cuidar mucho por mi discapacidad. Cuidado, sí. Entonces, Además que eras bien travieso, ¿no? claro, además que era muy travieso. Todas las cicatrices que tengo en la frente son de golpes que me di Las cuando era niño. chingadas que te daban. Y tengo muchas. Ajá, entonces fue todo un rollo, te digo. Pero era difícil, obviamente, el sueño, ¿no? Entonces lo repetí, lo repetía y lo repetía y me gustaba entrenar. Para mí, si no había clase de deportes en Teletón en aquel entonces, en mi día yo no lo disfrutaba. Yo era de los que iba a molestar al profe, así de, yo no tengo clase hoy, pero voy a ver qué está haciendo. O tengo clase en 2 horas, voy a ver qué está haciendo. Y puedo jugar y puedo incluirme a la clase y así me gustaba pasármela, ¿no? Entonces yo creo que eso dijeron, órale, pues este chavo sí tiene ganas de hacer esto. Y pues yo le tengo muchas cosas que agradecer a la fundación, porque es justo eso, mira, ha habido años buenos, años malos para la fundación, Claro. le han tirado por muchos lados, Al final, siempre. pero al final yo soy una de las personas que lo defiende a capa y espada, porque a mí me Porque tú tocó sí viste. justo Sí, crecer en sí. un entorno familiar en el cual sí había muchas creencias y que yo recibí atención para mi rehabilitación, y no solamente en cuestión física, iba al psicólogo, me daban nutriólogo, iba con el Yo he médico escuchado muchas acompañante, personas, hermano, ¿no? que está muy completo. Y La verdad. es atención de primera calidad, y que a mi mamá le costaban por sesión 8 o 9 pesos una cita, dices, oye, nunca lo vas a encontrar Sí, en la claro. vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí ayudan mucho a muchas personas con discapacidad. Los niños, la verdad es de que evolucionan mucho en ese sentido, y tal vez a las altas esferas pues nunca vamos a saber realmente qué es lo que pasa, ¿no? Pero al menos en lo que a mí me tocó vivir, yo le voy a estar eternamente agradecido a la fundación, ¿no? Y pues es justo eso. Entonces,
A mí me toca de que tal vez llegó a los oídos correctos y me dicen, no, pues van a empezar a grabarte, ¿no? Me empezaron a grabar una de esas cápsulas que se grababan para un evento que se hace cada finales de año, Ajá, que sí, ahora sí, se sí, hace en sí. octubre, por cierto, Sí, sí, sí. pero que duraba antes 2 días, ¿no? O sea, tú Ajá. salías. Yo salí en una de esas cápsulas, ¿no? Entonces me empezaron a grabar de que no, y de cómo era mi entorno familiar, de cómo era mi entorno escolar, de cómo eran mis entrenamientos, de cómo era todo esto. Pues en aquel entonces no me dedicaba, solo tenía el sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces me graban para presentar una de esas cápsulas al final del año, y cuando es el evento por fin, pues nos llevan también una experiencia muy agradable desde que soy niño, porque te llevan al evento y te consienten, ¿no? Te hospedan en un hotel 5 estrellas, te llevan a comidas muy padres, convives con famosos, ¿no? Que eso también Sí, es sí, 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 es un plus. como wow, ¿no? Sí, En claro. aquel entonces pues eran famosos de la televisión, todavía se consumía mucho la televisión, ¿no? Entonces no, pues ver a famosos muy padres ahí en ese momento. Entonces era como un englobe de todo, ¿no? Fue una experiencia brutal y ya llega el momento en el que presentan mi cápsula, la ven y salimos mi mamá y yo al escenario y en eso dicen, vamos a darle la bienvenida a Saúl Mendoza, así tal cual. Ajá. Entonces, Y no la la persona creías. que, no, fue brutal, yo estaba llorando me gustaría decir que no me da pena, sí me da pena, pero todo eso está grabado y ¿Lo tienes? está en internet. Yo me imagino que está en YouTube, sí, Está de en ley. YouTube, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, yo estaba llorando, así, o sea, estaba sonriendo, pero al mismo tiempo estaba llorando y se escurrían mis lágrimas, pero mi héroe de la infancia Ajá. fue quien me donó mi primera silla, porque en ese momento fue justo eso. Él aparece, me dice, Alexis, ya escuché tu historia, ya me presentaron Escalofríos, ¿no? todo lo que te gusta y solo puedo decirte que te están fabricando tu primera silla de pista, te la van a entregar en unos 3 meses y ya vas a poder empezar a competir si es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y Cabrón. pues fue brutal, porque si ese momento en mi vida no hubiera pasado, hermano, yo la verdad es que creo que no estaría aquí en efecto, ¿sabes? Porque de qué otra manera iba a conseguir Sí, una al silla final para sí. poder competir, Sí, tienes razón. ¿no? Tal vez Duro, por X pero o por sí. Y lo hubiera seguido Sí, intentando sí, claro. y tal vez lo hubiera logrado también, pero ese momento fue algo que realmente cambió mi vida. Al final creo que Dios Ajá. estuvo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que Sí, sí, Dios ¿no? nunca me ha dejado solo, aunque nunca he sido el mejor hijo de Dios, eso también es Claro, sí, cierto, sí, sí. Pero no te pero deja solito. nunca me ha dejado solito y ese momento cambió mi vida y así fue como empecé. No manches, hermano. Me imagino el momento ha de haber sido wow. Sí, Increíble. Bueno, llegaste en ese momento y te la dieron enseguida o te la mandaron o qué show. pues llegó al Teletón. O sea, te digo, yo me rehabilitaba en el CRIT de Hidalgo. No, Sí. miento. Pasaron unos meses y había una competencia en la Ciudad de México, Ok. en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Ok. Esa vez eran ya las últimas competencias que iba a tener Saúl Mendoza. Saúl Mendoza ya se había retirado, pero nada más de repente venía y competía en México. Por X o Y, le gustaba competir acá porque él desde en aquel entonces ya vivía en Estados Unidos. Ujú. Él vive por Texas, por ahí. Entonces, de repente venía y competía aquí en México. Ajá. Me citan para ir a su competencia, voy, lo veo competir y al final, cuando ya se está acabando el día de competencias, como a las 2 de la tarde, ahora sí me dice, oye, es que hoy es el día, hoy te vamos a entregar tu silla. Y ya la veo llegar así, una silla increíble, aparte fue con sus patrocinadores, era una silla Eagle, en aquel entonces todavía existía esa marca, Ok. ahorita ya no se fabrican tanto, pero Eagle era un fabricante de sillas, bueno, o de calidad intermedia en aquel entonces, y pues pasan la silla, ¿no? Y me invitan a probarla, me subo, ahora sí me enseñan las cuestiones básicas Claro. de qué es un compensador, cómo se maniobra ¿No la habías silla. usado tú alguna? No, nunca me O había sea, las sentado en veías, una. pero no sabías No, qué show, nunca, nada. ¿no? Y ¿Y ya era muy tenía como, diferente? sí, es muy diferente. En primera instancia, pues una silla de uso diario, pues es justo como la que tengo ahorita, ¿no? O sea, una silla normal, parecida a una silla hospitalaria, ¿no? Que, pues bueno, te sirve para poder maniobrar en tu día a día, ¿no? Claro. Pero no es nada como para poder competir, porque en realidad las sillas de competencia son unas sillas con 3 ruedas, 2 ruedas grandes de 24 pulgadas, una rueda pequeña de unas 10, ¿no? Ok. En la parte Sí, delantera. sí, sí, la he visto. Y pues son sillas muy diferentes, que aparte de todo se manejan con algo que se llama compensador, ¿no? Que básicamente puedes ajustar para que la dirección de las curvas se mantenga en un solo ángulo,
¿no? Yo las he visto, güey, y la neta sí. Parecen como naves del se ve futuro, bien ¿no? cabrón, Sí, ¿no? sí, Sí se se ven ve bien cañonas. cabrón. Y Ajá. cuando empezaste a agarrar esa velocidad, ¿sentiste miedo? No, la verdad es que siempre me sentí libre. Para mí el correr, fíjate que es como el sentirse libre, ¿sabes? El poder sentir el viento, la adrenalina de poder competir es algo que no puedes imaginarte. O sea, la adrenalina de esperar un disparo, porque en el momento en el que disparan y ya solo te dedicas a correr, ya nada más existe, ¿sabes? Ya no existe el que te está gritando, Ya tus ni tu compañeros, competencia, ya no, nada. no, Eres nada. tú, Eres tú, tú, tu tú. carril y tu Y meta, vámonos, ¿sabes? duro, a sacar. Entonces, es como si se apagaran las luces de todo de repente. Entonces, en ese momento me entregaron mi silla, ¿no? Y pues ahí venía la decisión más importante, por así decirlo, que era, bueno, pues ahora qué sigue, ¿no? A eso iba, o Ajá, sea, y bueno, ya estás, si quiero. ¿Y ajá. qué te dijeron? Bueno, pues ahora a Ahora, darle, padre. ¿cómo le Sí, damos, no? sí, ¿no? Pues ya nos trajimos la silla acá, bueno, nos la llevamos a Tecámac, Ajá. pero pues yo seguía viniendo a rehabilitación acá a Pachuca. Y te digo, a mí Pachuca siempre me gustó mucho porque además, aunque yo crecí en Tecámac y aunque yo amo mucho por allá, Claro. porque Tecámac es muy bonito, aunque no lo crean, este, pues yo nací en Tulancingo, mi familia es de Zempoala, y yo siempre he dicho que soy zempoalteca, soy de Zempoala Hidalgo, ¿no? Al final tú sientes Ajá, que eres de Hidalgo. yo soy hidalguense. Ajá, A sí, sí. mí, mira, yo crecí, te digo, crecí en Tecámac, pero para mí Zempoala es el lugar donde está mi corazón. Y yo soy zempoalteca, Chingón. orgullosamente. Entonces, de ahí es mi papá, ¿no? Ajá. Entonces, cuando ya tenemos la silla, pues yo me rehabilité acá en Pachuca, me preguntaron, bueno, pues tú puedes representar a quien tú quieras. O Claro. sea, puedes irte a Es de forma representar, estatal, ajá, estamos hablando. sí, Ajá, sí, puedes sí, sí, sí. representar al Estado de México, puedes representar a Tlaxcala. En realidad, pues antes de que tengas un registro, tú puedes representar a quien tú quieras. Ah, genial. Entonces dije, no, pues yo, y la mayoría de los chicos de Teletón, por algunas cuestiones laborales, principalmente, ¿no? De aquel entonces. Fueron otras épocas, otras personas que estaban al mando, otro entrenador, que en ese caso era Abraham, él se llevaba a todos a competir por la Ciudad de México. Y Ah, yo le todos. dije, ajá, sí, a todos los atletas de aquí Lo registraba con De Teletón Hidalgo, se los Ok, llevaba para allá a la Ciudad de México. Y yo le dije, no, yo quiero competir por Hidalgo. Entonces fui yo el que me acerqué. ok. Me acerqué y en ese momento la que me recibió fue Irma Martínez Campero, era la presidenta de la Asociación de Silla de Ruedas de aquí del estado de Hidalgo, y ella fue quien me abrió las puertas, ¿no? Qué Ella fue chingón. la que dijo, pues ya traes silla, ya traes esto, ya traes el otro, si lo quieres intentar, con nosotros tienes las puertas abiertas. Y dije, Pues vas. va. Y desde ahí empecé, nunca he representado otro estado, he tenido algunas propuestas, pero eso lo vamos a hablar más adelante, pero pero desde ahí empecé con mi carrera deportiva. Y en cuestión, ya llegando a los logros, yo que estaba viendo tu currículum y todo, la neta es impresionante, porque no cualquiera, al final son los Juegos Panamericanos. ¿Cómo llegaste ahí y qué sentiste al llegar ahí? O sea, ya al final, estar en unos Juegos Panamericanos no te lo cuenta cualquiera, y la Claro. neta, ¿qué sentías? Pues es que mira, de ahí justo continuó como con años buenos, años malos en el deporte nacional. Yo competía en el circuito de competencias oficial de CONADE, que se llama Paralimpiada Nacional, ¿no? Yo competía y eso bueno, sigue existiendo el circuito. Por unos años se llamó Paranacionales CONADE, pero en aquel entonces pues, se seguía llamando Paralimpiada Nacional. Ok, El chiste es que esa es la competencia nacional más importante a nivel juvenil en México. Todos los ok. atletas de entre 13 a 23 años compiten en Ay, las diferentes categorías, diferentes disciplinas deportivas en ese sistema de competencias. ok. Es el mismo que siguen justo Olimpiada Nacional, ¿no? Es el mismo formato. Sí, sí, sí. Entonces, tuve años buenos, años malos. Para mí un año malo era que quedaba en segundo lugar. O sea, no, Diablos. nunca gané una medalla de bronce, tal vez eso no escuché tan bien, Ah, pero, por ejemplo, en mi primer año de competencias, después de que me donan la silla, mi primer resultado deportivo en Paralimpiada Nacional, que fue 2012 en Guanajuato, fue que gané una medalla de oro y dos de plata, ¿no? Y de ahí pues nunca le bajamos, ajá, siempre claro, claro. fue el mismo nivel, Ajá, porque me gustaba, ¿no? entiendo. Entonces, Ajá. competir a nivel nacional es una cosa, pero justo iniciamos con toda la preparación para ahora empezar a dedicarnos a eventos internacionales. Y mi primera competencia internacional fue en el 2015, ¿Qué fue cuál? fue en los Estados Unidos. Fue una competencia que se realiza todos los años allá, en el sur justamente,
se llama Desert Challenge y se hace en Arizona, ¿no? En aquel entonces queríamos clasificar a los Parapanamericanos juveniles, ¿no? Eh, lo intentamos, al final no se logró. Nunca tuve una competencia fuerte a nivel panamericano ni a nivel internacional como juvenil. Lo intentamos, pero no pudo funcionar, como dice la canción. Me ganaba mucho un atleta yucateco que se llama Adonai Potwitz, ¿no? O Él sea, y yo siempre nos estábamos él era peleando. Ajá. tu, Sí, siempre tu nos estábamos talón, peleando. pues, sí. Sí, fue la horna de mi zapato por un buen Esa rato. es una parte genial, ¿no? Cuando vuelves a ver, oye, aquí está, ahora No, hombre, me toca. es que esto es interesante porque justo es eso. Veníamos de varios años, ¿no? O sea, te digo, esa fue mi primera competencia internacional. Ajá. Y nunca pude clasificar como juvenil a una competencia importante, porque me ganó todos mis lugares en aquel entonces justo Adonai, cuando éramos chicos. Y en ese entonces, pues justo era una relación cordial, ¿no? Sí, claro. Pero cuando estábamos dentro de la pista, pues sí, no, claro, pues, es se muy acababa la diferente, ¿no? amistad, sí. Entonces, Sí. ya las cosas fueron cambiando con el tiempo, pero lo importante es que ¿Te diste pasaron la varios vuelta? años, claro, pasaron varios años en donde él me ganaba. Yo estaba en segundo lugar a nivel nacional, ¿no? Y había ido a todas estas competencias. Él fue a Panamericanos juveniles, a Campeonatos Mundiales juveniles, y la verdad es que le fue bien, ¿no? Pero en el 2017, cuando terminamos de correr los 100 metros planos para la Olimpiada Nacional, en aquel entonces fue en, si no mal recuerdo, Guadalajara, ya nos estaban premiando, estábamos en el podio, levantamos las manos, ya nos habían dado la medalla y todo, y le digo, amigo, disfrútalo porque hoy sí de verdad es el último día que vas a estar Antes que arriba de mí, ajá, yo. al menos de aquí en adelante, en algunos Mentalidad. años. Y solo se rió y me dijo, claro. Ya veremos, ¿no? Sí. Y sí se vio. Y te digo, la verdad es de que no era un momento muy agradable de mi vida, porque yo en aquel entonces ya empezaba a vivir solo, ¿no? Yo vivía ya aquí en Pachuca, estaba estudiando la preparatoria, yo estudiaba en el Instituto Cedrus. Ya eras dependiente tú, Ajá, sí. Independiente, perdón. Sí, yo era independiente y estaba viviendo en un cuadro medio depresivo de mi vida, ¿sabes? Porque no me sentía como satisfecho con todo lo que estaba haciendo. Entonces, es una etapa, ¿no? De sí, que todo claro, nos llega. aparte era difícil porque trabajaba, entrenaba, porque pues mis gastos no los alcanzaba. Un medallista aquí en Hidalgo hasta la actualidad tiene una beca medallista de oro, tanto en Olimpiada como en Paralimpiada Nacional. Tiene una beca de 3,000 pesos mensuales, ¿no? Y cuando eres niño, 3,000 pesos mensuales te ayudan mucho, ¿no? Y la verdad es que sí te impulsan. Sí, es un plus. Pero cuando uno empieza a crecer, ¿no? Se empieza a dar cuenta que 3,000 pesos pues no sirven para mucho, ¿no? Entonces, yo estudiaba en el Instituto Cedrus en ese momento. La verdad es que yo también le estoy agradecido a la escuela, porque aunque es una institución privada, pero apoyan mucho. Me apoyaron. ¿Por qué? Porque me dieron una beca. Yo tenía una beca del 90% en la institución, ¿no? Y pues aún así pagaba cerca de 900 pesos mensuales. Imagínate cuánto estaba la colegiatura, ¿no? Pero lo importante no es cuánto pagaba, sino que yo ya llevaba un año yendo todos los días, desde Tecámac hasta acá, hasta Pachuca. Esa era mi rutina. Venía hasta Pachuca, llegaba, iba a la escuela, salía de la escuela, me iba a entrenar al Centro Deportivo de Hidalguense y de Alto Rendimiento, que en ese entonces todavía solo era CEDAR, ¿no? Ahora se llama CEDAR. Y salía de entrenar y me regresaba a mi casa. Y ya llegaba a Tecámac como a las 8 o 9 de la noche. Y todavía hacía tarea y me ponía a hacer otras cosas, ¿no? Entonces no aguanté mucho tiempo así. Entonces un día estábamos cenando y le digo a mis papás, oye, ma, me quiero ir a vivir solo. Y la primera expresión fue, estás loco. ¿Qué? Le digo, sí, me quiero ir a vivir solo. Me quiero ir a vivir a Pachuca, ¿no? Y su primera respuesta fue no. Claro, ¿no? obvio. No, ¿cómo crees? Sí, no, hombre, ¿no? Porque pues tenía 17 años, te digo que estaba en la prepa, me retrasé por algunas cuestiones, igual, ya después lo platicaremos, te digo, no, nunca fui ni el mejor estudiante ni el mejor hijo, pero en ese momento pues ya iba un poco retrasado de por sí en mi educación y estaba en la prepa, punto. Tenía 17 y estaba como en tercer semestre, iniciando tercer semestre. Pues el chiste fue que le rogué a mi papá, le empecé a decir, oye, pues me quiero ir. Sí.
en serio me quiero ir, lo quiero intentar, ¿no? Entonces un día, pues yo creo que ya tenía tan harto a mi papá, y él después me confesó que en efecto Ajá, era su estrategia, y me dijo, pues ¿sabes qué? Vaca. vete. Ajá, me dijo, ¿sabes qué? Inténtalo. Pero en el momento en el que pongas un pie fuera de la casa, ya no hay un solo peso. Si lo vas a intentar, inténtalo Que bien. te cueste. Ajá, inténtalo bien. A ver si de verdad lo vas a Puedes. lograr. Y le dije, órale va, ¿no? Y me dijo, te voy a apoyar con tu primer mes de renta, te voy a ayudar con la mudanza, pero de ahí en adelante, cabrón, ya no tienes nada, güey. Diablos. Y yo me sentía bien valiente con mis 3,000 pesos mensuales, ¿no? Pero dije, órale va, arre, pues lo voy a intentar. Y fue la peor y la mejor decisión de mi vida. Porque en efecto, cuando me voy a vivir solo, conseguí un cuartito cerca de donde estaba el Instituto Cedrus, y solo era un cuarto, ¿no? Y me costó mucho trabajo, porque obviamente no alcanzaba. No, Tenía que pagar te renta. limitabas un buen. La renta costaba 1,100 pesos mensuales. Eran 900 pesos aproximadamente Ya de llevabas Cedrus. 2,000 pesos. Solo me quedaban 1,000 pesos para sobrevivir todo el mes, güey. Entonces, no alcanzaba acá. No alcanzaba De esas veces que yo y, creo que también dices, y si mejor me regreso. y sí lo intenté. Fíjate que creo que esto lo digo mucho en mi conferencia, porque también doy conferencias. Es muy parecido a lo que estamos platicando hoy, pero una de las peores cosas que me tocó pasar fue justo eso. No me alcanzaba el dinero. Entonces, de repente faltaban 4, 3 días para que me pagaran, y yo ya no tenía nada. No tenía comida, no tenía dinero, no tenía nada, ¿no? Entonces yo de repente solventaba algunas veces empeñando cosas. Siempre me han gustado los videojuegos cuando era niño. Y así Cuando era como los adolescente comprabas, también los compraba muchos empeñabas. videojuegos cuando todo estaba en la casa de mis papás. Claro, Entonces de repente empeñaba el Play o de repente empeñaba la tele y ya andaba ahí volvías a moviéndome, ¿no? solucionar. Solucionando, ¿no? Pero hubo 3 veces en específico en donde ya ni los empeños me salvaron, man. Entonces hubo una vez en específico en el que me marca mi mamá y me dice, oye Alex, ¿vas a venir este fin de semana? Era viernes. Y yo le dije, no, ma, ¿por qué no vas a venir? No, pues es que quedé con unos amigos de que vamos a salir mañana. El domingo tengo una cita con una chica y pues este fin de semana ya lo tengo ocupado. Pero los veo la próxima semana. Ok. Ah, pues qué bueno, hijo, pues diviértete, que tengas un buen fin. Pues adivina que era verdad. Nada era verdad. Nada. Nada era verdad. Entonces ese día cuelgo, porque le había mentido a mi mamá, me recuesto, ya estaba acostado, pero me recuesto en el colchón, me hago bolita, más de lo que ya estoy hecho. Me hago bolita, güey, Ah, me pongo a llorar, cabrón. Porque en efecto no tenía ni un peso. Y no sabía ni qué iba a comer al otro día, ni nada. Y más de una vez me tocó que justo iba a ser el día del pago y me lanzaba desde temprano a la escuela y me iba a la escuela, pasaba todo el día. De repente mi amigo el Garza, que es uno de mis mejores amigos en la vida, me ayudaba porque de repente le robaba de su lunch, cabrón, porque íbamos en el Cedros y pues a él, gracias a Dios, le iba bien, ¿no? ujú. Su mamá le iba bien y a muchos niños del Instituto Cedros le iba muy Estaban bien bien. y me compartía, de repente ese güey me compartía de las cosas que tenía, pero al mismo tiempo era cagado porque los dos éramos como los jodidos de la escuela. O sea, como que Entonces, mucho, mucho tampoco sí, tenía. tampoco demasiado, Ajá. pero era muy cagado porque me compartía de lo que tenía y fue muy divertido. Entonces, pues me lanzaba a la escuela, regresaba, iba a entrenar, regresaba a mi casa y no había comido en todo el día, cabrón, solo lo que me había compartido el gas. Entonces, Eso fue en el lapso de ¿qué edad los tenías primeros meses tenía 17 años, cuando estabas viviendo solo? cuando empecé a vivir ¿Y solo. cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duré así? Así. Por eso estaba en depresión, porque acaba de regresar, te digo, acaba de regresar de Paralimpiada Nacional y había quedado otra vez en segundo. Entonces me deprimí porque dije, cabrón, Sí. me estoy aquí partiendo la madre, viviendo solo, Sí está valiendo la aguantando pena, ¿no? hambre, Yo creo que te lo preguntabas, ¿no? sí, y dije, ¿esto realmente va a valer la pena Claro. o solo es difícil? Pero dije, no, güey, no va a rendir. Y es lo que te digo, yo siento que Dios siempre me ha tenido como en buena estima, independientemente de que no soy el mejor de sus chavos, pero me salvó la vida. Fíjate que justo, pues dentro de todas las decisiones que tuve que tomar, pues pasaba también de repente que me tenía que retrasar en las colegiaturas, ¿no?
Porque, pues, sinceramente te lo voy a preguntar a ti, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué prefieres? O sea, o pago la colegiatura o como esta semana. Sí. Pues muchas veces Sí. prefería comer, güey. Es obvio. Ajá, entonces, una vez pasó que me había retrasado 3 meses con mi colegiatura y me tocaban exámenes. Entonces llego a la escuela y no me dejan entrar a mi primer examen, que era de inglés, ¿no? Claro. Entonces, no me dejan entrar porque estaba yo retrasado con las colegiaturas. Y me dijeron, pues ya pagas y vemos si te podemos, aplicar el examen. Entonces, pues ya me salgo y estaba yo esperando en el pasillo. Y el Inge Murillo no es el que fue gobernador, No, es no. su hermano, ¿no? Ujú. El Inge Murillo es el dueño del Instituto Cedrus, de Intermédica y de algunas otras cosas, ¿no? Él fue el que me otorgó mi beca, ¿no? Y se podrán decir mil y una cosas de él o de su familia, pero yo le estoy eternamente agradecido al Inge Te apoyo un buen. porque me apoyó, ¿no? En ese momento, fíjate lo que pasó. Me dice, me encuentra en el pasillo. Yo creo que dijo, me voy a ir a dar una vuelta para ver cómo van mis cosas, ¿no? Cómo van mis ¿Qué te negocios. encontró ahí? Ajá. Y me encontró en el pasillo. Y ¿Y te tú qué digo haces que él ahí? fue el que me había otorgado la beca, entonces Ajá. sí me conocía, ¿no? Y me dice, ¿tú qué haces aquí, cabrón? Y le digo, no, pues mire, Inge, la verdad es de que no pude entrar a mi examen porque debo unas colegiaturas. Y él me contesta, ¿y por qué debes colegiaturas, güey? Y le digo, pues porque sinceramente, digo, no sé si usted está enterado, no creo, pero pues vivo solo, le dije lo que te acabo de decir, ¿no? Vivo solo. Sí, claro. Y sinceramente, entre comer y pagar la cole, pues preferí comer. Y me dijo, mira, vamos a hablar de eso después, güey. Métete. Yo voy a dar la indicación de que te metas, haz tu examen y al rato te espero en mi oficina, ¿no? Y su oficina está por ahí, ¿no? Tampoco voy a Sí. quemar la locación del Inge, No, pero está muy bien. pero me Digo, al dijo, te veo final, en la oficina. al final yo creo que de todo el tiempo y de tus malos momentos, también tuviste un chingo de gente que te apoyó, ¿no? Que Claro. eso fue fundamental. Después de esto, hermano, realmente, ¿cuándo fue cuando dijiste ya me cambió mi vida? O sea, ya soy un atleta, Porque justo va de la mano, va muy de la mano. Te digo que todo esto era mediados de 2017, güey. Y si de repente me tardo mucho, dime, no pasa nada. No. Pero, porque en ese momento en el que él me encuentra, güey, en el pasillo, tengo que me dice, vente a la oficina, ¿no? Y ya termino de hacer mi examen, regreso, llego así a su oficina y él me dice, así tal cual, bueno, pues entonces dime con cuánto te puedo apoyar para que sigas en la escuela. Y ahí fue donde tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. ¿Por qué? Porque le dije, no, Inge. Le dije, usted ya hace mucho apoyándome con la colegiatura, dándome espacio en la escuela, y sería abusar justamente el estar pidiéndole dinero, ¿no? Le digo, si realmente me quiere apoyar, deme trabajo. Yo hago lo que quiera, no importa. Lo que sea. Yo en mis tiempos libres vengo, trabajo, y si así me quiere apoyar, yo así le entro, ¿no? Y me dijo, Y fue. bien, cabrón, así me gusta. Me dijo, así me gusta que la gente piense, güey. Huevos. Y me dio trabajo en Intermédica. Me dio trabajo en Intermédica en una de las recepciones. Digo, solo me dijo una cosa. Eso sí, cabrón, me dijo, te advierto. Solo no le digas a nadie cuánto ganas. Ya. Ahí salió el peine. Sí. Y ya, ¿no? Entonces, en ese momento yo ya había cumplido los 18, entonces, gracias al Inge, gracias a que me abrió las puertas de la escuela, ya que me abrió las puertas a empezar a trabajar, fue como empecé a mejorar mi vida, ¿no? Sin duda. Y el verdadero cambio y la razón por la cual empecé, apoyo, la verdad. Sí. Y te digo, y al final, a él le gustó que le respondí que no quería que me regalara las cosas. Cualquiera, ¿no? O sea, imagínate que tú apoyas. Yo me quiero imaginar porque ahora tú como coordinador, pues también ves un chingo. Claro. ¿no? Y entonces, el llegar y ver la mentalidad de cada atleta también es súper importante, hermano, ¿no? Sí, ver y decir, sí, va. Y ahí fue donde cambió porque ahora justo es eso. Ya empezaba a vivir mejor, a tener más tiempo, a poder entrenar mejor, a poder justo, ¿no? De enfocarme más hacia mi disciplina deportiva. Y eso fue lo que cambió, porque llega la segunda salvada, ¿no? Me marcan. Yo ya había hecho todo y de repente un día así, un sábado por la mañana, porque aparte de todo, yo también tenía otro trabajo los fines de semana, la casa a la que yo llevaba a empeñar mis cosas, de repente me dice, si de verdad necesitas dinero, ¿por qué no vienes a trabajar los fines de semana? Ay, qué chido. Y yo andaba tan necesitado, güey. Ajá, sí, pues otro trabajo. Que dije, pues arre, no tengo otra cosa que hacer, ¿no? Ok. Entonces, un día estaba yo esperando a que abrieran la casa de empeños y me marcan.
así. Ok. Contesto y me dice, hola, soy Joel Espinosa Mendoza, soy el entrenador nacional de atletismo de pista sobre silla de ruedas y ando armando un proyecto. Como sabes, en el 2019 van a ser pues los Juegos Panamericanos de Lima. Ujú. Ahorita traigo un proyecto en el que quiero traerme a todos los buenos prospectos a entrenar a la Ciudad de México. El único tema es que solo se deben de dedicar a entrenar. No va a haber otra cosa. Solo quiero que se dediquen a entrenar. Ok. La idea es que puedan clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y entonces estoy buscando prospectos. Pero el tema es que te tienes que venir a vivir acá. Y le dije, permítanme. Le cuelgo y empiezo a pensar. Dije, puta, ya pasé por todo esto. Ya me rajé la madre justamente para poder empezar a trabajar, para poder Sí, sí. tener todo lo poco que he estado construyendo. Pero yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder estar en donde yo quiero estar? Porque es bien fácil tener sueños y a mí me Claro. gusta. Sí, Claro, yo es creo bien que a fácil tener todos. sueños, a todos nos gusta soñar. Pero creo que la pregunta más importante es, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder cumplir mis sueños? ¿Qué Claro, es lo que hermano. yo tengo que sacrificar? ¿No? Y dije, ya no me muero de hambre, ya no estoy en esto por justo, ¿no? Porque ya no pueda, ya me demostré a mí mismo que podía vivir solo, pero ¿qué es lo que yo tengo que sacrificar para poder llegar? Y entonces le marco otra vez a los 10 minutos y le digo, sí, está bien. ¿Cuándo tenemos que empezar? El lunes. Y le digo, ¿cómo? Sí, o sea, tendrías que venirte mañana, porque era sábado. A partir del lunes empezamos a entrenar. Y le digo, oye, tampoco se puede. Le digo, ¿sabes qué? Te veo el martes, pero yo sí le entro. El martes porque sinceramente tengo que dar muchos agradecimientos. Y me dijo, está bien, colgamos y tuve que abandonar todo otra vez. Empezar de nuevo, hermano. Empezar de nuevo desde cero y ahí fue Es, cuando me fui a la Ciudad de México. y esa es la parte, yo creo que muy importante de todo esto. Al final, la gente ve, y ahorita platicamos de lo que eres ya, ¿no? Lo que no saben todos los cimientos y todos los sacrificios, y todas las veces que yo creo que como persona, como atleta, te destruyes para volverte a construir, Claro, ¿no? Ese es fundamental. Para mí lo más importante de todo esto, del podcast que hacemos, es llegarle a la gente con la mentalidad de jamás rendirse, de siempre seguir. Bueno, ya estoy aquí, pero seguramente puedo llegar hasta allá. Y seguramente lo tengo que hacer y lo tengo que hacer a base de sacrificios, de esfuerzo, disciplina y sí. un bueno. Y yo creo que tú eres un ejemplo fuertísimo, hermano, fuertísimo. Yo te escucho y de verdad yo, acá porque me hacen señas, pero de verdad que para mí es importantísima tu historia, hermano. Quisiera cerrar un poco con lo que es con tu trabajo ahora, porque también hay que darle un punto. O sea, tu historia es Ajá. impresionante, pero el saber qué estás haciendo ahora y apoyando a los demás atletas, para saber, o sea, qué es lo que estás haciendo ahorita con los chicos, todo eso, para que también la gente sepa igual y siga y escuche un consejo tuyo. Ahora, justo, sí. Ahora, después de todo ese sacrificio, gané la medalla de plata. Bueno, éramos 22 en el inicio Sí, 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 sí. de ese proyecto. Al final solo clasifiqué yo a los Panamericanos. Diablos. Sí. Y fue muy bonito. La verdad es que la experiencia de los Panamericanos, un día nos vamos a sentar a que te la platique por completo Hermano, de nuevo. créeme que esto se ve que tiene como para unos 3 episodios tranquilamente, sin duda, Pero ¿eh? Sí, sí, un sí. día te platico toda la Sí, sí, experiencia ¿qué de lo crees que que es competir a sí? ese No, yo nivel. tengo un chingo de preguntas, hermano. Un buen. A ver, dale. Pero en el 2019 tuve la fortuna de ganar la medalla de plata en los 100 metros planos de la categoría T53 con uno de los mejores cierres. Me ganó, en ese momento era el primer lugar del mundo, un brasileño. Todavía hasta la actualidad sigue siendo el segundo lugar del mundo, Ariosvaldo da Silva Fernández. Me ganó por 2 centésimas de segundo la medalla de oro en los Panamericanos. Y fue una carrera brutal, también te la voy a compartir. Pero lo más importante es que regreso y pues justo mi vida cambió, ¿no? Mi vida ha cambiado mucho desde aquel entonces. Actualmente soy, te digo, coordinador de deporte adaptado del Instituto Alguense del Deporte. Soy docente de talleres en el sistema Crit Hidalgo. Sí, sí. Y desde el 2021 estoy trabajando como docente de talleres y fue mágico ahora estar del otro lado, porque ahora yo tomé las riendas del proyecto y la clase con la que yo inicié, ¿no? Ajá.
a entrenar, a que me gustara Sí, el a lo que te deporte, gustara, claro. ahora la imparto yo desde el 2021, ¿no? Qué chingón. Hasta la actualidad. ¿Cómo se dan las Entonces, cosas, no? O sea, ¿cómo te acuerdas? Ahora soy claro, yo ¿no? quien ve a los Sí, chicos y párate, y si te gusta, y y esto, y continuamos con dale. todo ese proceso y ahora tenemos a muchos chicos que ahora están compitiendo de mi taller, ¿no? Que ahora ya están compitiendo en Paralimpiada No, tienes Nacional, un buen, me estás platicando y tienes que un buen de chavos. sí, que ahora ya salieron de ahí, que ahora ya están compitiendo, que ahora ya son medallistas. Y es muy padre porque ahora que todavía tomo sí, otro mando, ¿no? Ahora como coordinador ya de todo el deporte estatal, pues es muy padre porque ahora yo me encargo, ¿no? De no solo hacer gestión, sino de todos los procesos, ¿no? De procesos de selección, de cómo van a ser las clasificaciones, de cómo se administra, ¿no? El deporte estatal, ¿Y ahorita qué pues creo que es evento un se viene? camino brutal. ¿Qué evento se viene, hermano? Los chicos se están preparando, ahora vamos a iniciar con todo el proceso ya rumbo hacia Paralimpiada Nacional, vamos a empezar con ¿Qué es cuándo? chequeos, va a ser a finales de año, Ok. aproximadamente octubre, noviembre, pero todo el trabajo inicia desde antes, porque son muchos los procesos que se tienen que seguir, ¿no? Desde justo chequeos, vamos a iniciar chequeo ya próximamente, de ahí vamos a hacer los estatales de deporte adaptado, ¿no? En el mes de junio, Ujú. y la selección que sale aproximadamente en julio, ¿no? A mí me gustaría mucho, ahorita que estamos aquí en cámara, que cerrarte también para que vengan tus chicos. De verdad Ajá. que me gustaría un buen que vinieran antes o después, obviamente de acuerdo a tus tiempos y de Claro. ellos, obviamente, pero sí darles un plus porque es muy importante, hermano. Ahorita es que yo te escucho y quisiera seguir platicando contigo. Es que a mí lo que me gusta del deporte paralímpico es que cuando hablamos, yo me imagino, yo me imagino el deporte paralímpico de esta manera. Pienso que cuando hablamos de cualquier deportista, sin importar que sea paralímpico o convencional, hablamos de todo lo bueno que queremos ver en la sociedad hidalguense, ¿sabes? Exacto. Hablamos de una persona no solo resiliente, sino de una persona comprometida, de una persona con ganas de Disciplinada, superar sus propios límites sin duda. y con toda la responsabilidad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de deportistas hidalguenses, hablamos de eso. Cuando hablamos sobre deportistas hidalguenses con discapacidad, hablamos de personas que no solamente cumplen con esos parámetros, sino que también cumplen con el parámetro de decir, ve lo mucho o lo poco que me ha tratado la vida, mal o bien, y aún así estoy aquí dispuesto A luchar. a luchar por todo lo que quiero conseguir. Completamente de Entonces, acuerdo, hermano. creo que esas herramientas son lo más importante y a eso es a lo que nos vamos encaminando. Y por eso es que me encanta lo que hago. Sé que va a haber más tiempo, sé que va a haber más oportunidades para Sin que estemos duda, hay mucho platicando. más logros, hermano. Y De los verdad que logros de sí. los chicos en Paralimpiada Nacional se van a ver muy grandes. Estamos dando la proyección rumbo hacia 4 o 5 años de aquí en adelante para empezar a tener resultados Estaremos pendientes. verdaderamente Estaremos potentes. pendientes porque la verdad sí, yo creo que ustedes juntos como equipo, como instituto, van a lograr mucho, hermano. Y Van a pues, lograr demasiado. Estoy segurísimo. Y justo. te vamos a traer aquí en la boca completamente mucho tiempo. Antes de, desgraciadamente, me enseñas de que nos alargamos porque es un episodio muy bueno, de verdad. Y me faltan muchas preguntas que por eso quiero amarrar a mi amigo Alexis para con sus chicos, que vengan. Al final de cuentas, darle esa proyección porque la verdad la mentalidad que traen es súper fuerte, es algo que debemos de darle a los demás. Pero antes de despedirnos, quiero que mi amigo Alexis nos dé un consejo. Vamos a ser específicos, porque en esta sí me gustaría ser muy específico, con personas que en algún momento su salud, por cuestiones de nacimiento, como estamos platicando, o de la vida, les da un tropiezo. Entonces, ese punto me gustaría que les dieras un consejo, hermano, porque seguramente en algún momento también de tu vida tú también lo sentiste, güey. Claro. Entonces, chingate un consejito chingón. Creo que lo único que puedo decir al respecto es que lo intenten. Que de repente, justo, y sin sonar capacitista o sin sonar justo como un vendehumos, como se podría decir coloquialmente, creo que cuando una persona tiene un objetivo, un verdadero objetivo, tiene que luchar por ello. Porque va a haber una y mil ocasiones en las que van a decir que estás loco, que va a ser muy difícil, que la vida no es como te lo imaginas o que no es un cuento de hadas. Y en efecto, todas No esas es cosas un cuento pasan de porque hadas. yo pasé por lo peor y lo mejor del mundo. Porque lo que hoy te conté es que en efecto yo he estado Sí. en lo más difícil y al mismo tiempo he estado en los mejores La lugares gloria y comido también. Sí, en lo sí. mejor. Entonces, creo que lo único que puedo decir es que el camino de cada uno se forja a través de lo que quieres lograr
Y si en algún punto crees que tu meta es demasiado difícil o demasiado lejana, céntrate en lo que puedes hacer para poco a poco acercarte a lo que quieres lograr. Así que mucho éxito para todos, mucha resiliencia para los que todavía no se animan y sobre todo, muchas gracias por el espacio. Así No, que mucho hermano. éxito a todos. Gracias, de verdad un buen consejo. Antes de despedirnos, queremos darte un regalito de parte de los patrocinadores, hermano. De Voz, de Luma, de Sorriso, de Denver, para que sepan que fuiste invitado aquí con nosotros. Claro. Hermanos, él es Alexis Galloso, es sin duda una historia de triunfo aquí en el estado de Hidalgo y nacionalmente, entonces estaremos al pendiente de su historia. Síganos en redes, sígalo en redes, sigan Sí. sus triunfos, sigan sus luchas, estén pendientes de todos nosotros y de verdad no se pierdan este capítulo. Hermano, muchas gracias por todo, muchas gracias por tu tiempo, cuídate. Hombre, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y recuerden justo, sigan luchando por sus sueños, chavos. Estos triunfos, cuídense.